Hay 2 minutos en este caso que los investigadores han examinado más veces que cualquier otro periodo de tiempo en la línea de tiempo completa. No los 40 minutos en que el sospechoso enmascarado estuvo en la propiedad de Nancy entre la 1:47 de la madrugada, cuando la cámara del timbre fue desactivada, y las 2:28, cuando el marcapasos dejó de sincronizarse. No las 4 horas y media entre las 9:50 y la 1:47, los 2 minutos exactos de las 9:48 a las 9:50 de la noche del 31 de enero de 2026. Esos son los 2 minutos en que Tommaso Cioni entró al garaje de la casa de Nancy, esperó a que ella llegara adentro de manera segura y vio que la puerta del garaje se cerraba. 9:48. La puerta del garaje se abre. 9:50. La puerta del garaje se cierra. 120 segundos. La última confirmación verificada de que Nancy Guthrie estaba viva y adentro de su casa. El último momento que cualquier persona conocida vio algo que indicara que Nancy estaba bien. La última vez que el Honda CRV azul de Annie y Tommaso estuvo en North Camino Escalante, y el momento que separa todo lo que se sabe de todo lo que no se sabe sobre lo que le pasó a Nancy Guthrie. El sheriff Chris Nanos describió esos 2 minutos en la conferencia de prensa del 5 de febrero con 3 palabras que se convirtieron en la descripción oficial del momento. Dijo: en ese momento asumimos que Nancy está en casa y probablemente yendo a dormir. Probablemente yendo a dormir. Esas 3 palabras son todo lo que los investigadores pueden decir con certeza sobre lo que pasó después de las 9:50. Todo lo demás, desde las 9:50 hasta la 1:47, es un vacío de 4 horas que los investigadores han estado intentando reconstruir con cámaras de vecinos, datos de torres celulares y cualquier fragmento de evidencia que pueda decir algo sobre lo que ocurrió en esa casa antes de que el sospechoso llegara. Pero para entender por qué esos 2 minutos persiguen el caso en el día 60, hay que entender exactamente qué fue lo que Tommaso Cioni hizo en esos 120 segundos y por qué su comportamiento en ese momento dice exactamente lo opuesto de lo que la maquinaria de desinformación intentó hacer creer durante las primeras semanas de la investigación. Tommaso no dejó a Nancy en la acera. No se detuvo en la calle mientras ella caminaba sola hasta la puerta. Entró al garaje, esperó. El sheriff dijo que Tommaso se aseguró de que Nancy estuviera adentro de manera segura antes de irse, safely. Ese adverbio en la declaración del sheriff el 5 de febrero es la descripción de un yerno que tomó la responsabilidad de asegurarse de que una mujer de 84 años con dificultad para caminar llegara adentro de su casa antes de dejarla sola. Y las cámaras Ring de los vecinos y los registros de la puerta del garaje confirmaron que Tommaso se fue exactamente a las 9:50 cuando la puerta se cerró. No se quedó. No entró a la casa, esperó los 2 minutos que la puerta tardó en cerrarse y luego se fue. Exactamente lo que le dijo al FBI, que hizo exactamente lo que un proceso de eliminación con el estándar más alto disponible verificó como verdad. Pero ahora hay un elemento nuevo en la historia de esos 2 minutos que el análisis de comportamiento conductual del equipo de la investigación está examinando con una especificidad diferente. Y es la pregunta que la abogada y analista Lee articuló en el Irish Star con la precisión clínica de alguien que ha leído cada documento público de este caso. Lee dijo que desde el momento en que el sospechoso desactivó la cámara del timbre a la 1:47 de la madrugada, el intruso estuvo presumiblemente en la casa durante 40 minutos, hasta las 2:28 cuando el marcapasos dejó de sincronizarse, y dijo: eso es mucho tiempo. ¿Qué estaba haciendo la persona durante 40 minutos? Si esto fue un secuestro, eso es muy extraño. ¿Cuánto tiempo le tomaría a un hombre someter a una mujer de 84 años en condición frágil? La duración total es muy extraña y no puedo explicarla. 40 minutos. Lee tiene razón en que 40 minutos es un periodo de tiempo inusualmente largo para la fase de extracción de un secuestro planificado con esa meticulosidad. El detective retirado Kurt Dabb dijo que entre 2 y 4 cómplices estuvieron involucrados en la operación. Si Dabb tiene razón, parte de esos 40 minutos puede haberse usado
para que una persona dentro de la casa manejara a Nancy mientras otra persona neutralizaba el perímetro, verificaba que no hubiera testigos y coordinaba el vehículo de extracción. O puede haber habido una complicación, algo que no salió según lo planeado, algo que explica la sangre en el porche de entrada, no en el porche trasero donde las puertas estaban abiertas, según Savannah, sino en el frente. Esa ubicación de la sangre en el porche delantero es uno de los elementos que el abogado Lee identificó como de los que más difíciles de reconciliar con una operación perfectamente ejecutada. Si la extracción ocurrió por la puerta trasera, que según Savannah estaba abierta cuando Annie y Tommaso llegaron a revisar a Nancy a las 11:56 de la mañana del 1 de febrero, ¿por qué hay sangre en el porche delantero? ¿Hubo un momento en que Nancy fue hacia la puerta delantera? ¿Hubo una confrontación en ese punto de la casa que no estaba en el plan original del sospechoso? Esas preguntas no tienen respuesta oficial, pero son exactamente el tipo de preguntas que el análisis forense de la escena del crimen que el FBI realizó en su barrido final del 25 de febrero, con fiscales federales presentes, estaba diseñado para responder. Y hay algo más en la historia de los 2 minutos que nadie en los medios conectó completamente hasta que Savannah lo dijo en su interview del 26 de marzo. Savannah mencionó a un niño, mencionó a Olmo. Olmo es el hijo de Annie y Tommaso, el único hijo de ese matrimonio. Un niño cuya abuela desapareció la misma noche en que su padre la llevó a casa. Savannah dijo esto sobre el impacto de la desaparición de Nancy en la familia inmediata de Annie y Tommaso. Hay una manera en que esto es aún más difícil para Annie y Tommy y Olmo porque ellos están ahí y estaban ahí todos los días para mi mamá. Ellos hicieron posible que ella se quedara en la casa en la que crecimos, que ella amaba tanto. Esas palabras dicen algo sobre los 2 minutos de las 9:48 a las 9:50 que ningún análisis forense puede decir. Dicen que Tommaso Sioni no era solo el yerno que llevó a Nancy a casa esa noche. Era parte de la estructura diaria de vida de Nancy en Tucson. Era parte del sistema de soporte que permitía que una mujer de 84 años con dificultad para caminar y condición cardíaca viviera de manera independiente en la casa donde había criado a sus 3 hijos. Que Olmo creciera con su abuela a 10 minutos de distancia, que Annie y Tommaso estuvieran disponibles para esos viajes al médico, para esas cenas de sábado por la noche, para esos momentos en que Nancy necesitaba a alguien, y que el sistema entero, la abuela en su casa, las cenas de sábado, el niño que crece con su abuela cerca, se rompió en esos 120 segundos entre las 9:48 y las 9:50, aunque nadie lo sabía todavía cuando la puerta del garaje se cerró. Los investigadores han estado mirando esos 2 minutos desde una perspectiva diferente también. No solo lo que Tommaso hizo, sino lo que puede haber ocurrido durante esos 2 minutos que Tommaso no vio. El detective retirado de la unidad de homicidios del mismo condado, Kurt Dabb, dijo que la casa de Nancy fue canvassed previamente, que alguien estudió el terreno, la rutina, los ángulos de las cámaras antes de ejecutar la operación. Si un cómplice estaba en el área esa noche para confirmar que Nancy llegó y que Tommaso se fue, ese cómplice puede haber estado a la distancia visual de North Camino Escalante cuando la puerta del garaje se cerró a las 9:50 y puede haberlo visto todo. El CRB azul, la puerta cerrándose, los faros alejándose por la calle y haber enviado algún tipo de señal a los otros miembros de la operación. Llegó, está adentro, el yerno se fue. 120 segundos que definieron todo lo que vino después y que los investigadores del FBI que trabajan el caso en Phoenix siguen examinando en cada ángulo disponible, buscando lo que esos 2 minutos no produjeron cuando ocurrieron. El detalle que alguien en el vecindario puede haber visto sin saber que era relevante. El vehículo desconocido, la persona en la oscuridad, la señal que se envió cuando la puerta del garaje se cerró definitivamente a las 9:50 de la noche del 31 de enero. Savannah Guthrie regresa al Today Show el 6 de abril. Olmo sigue en Tucson sin su abuela, Tommaso sigue cooperando con la investigación y esos 2 minutos, los últimos 2 minutos verificados de normalidad en la vida de Nancy Guthrie, siguen siendo el punto de partida de una investigación que en el día 60 todavía no tiene nombre público de sospechoso, pero que según el sheriff Chris Nanos,
que enfrenta su propio proceso de rendición de cuentas bajo juramento el 7 de abril, definitivamente está más cerca. El número del FBI es 1-800-CALL-FBI. La recompensa total supera el $1.400.000 en efectivo, completamente anónima. Alguien en el área de los Catalina Foothills vio algo entre las 9:48 y las 9:55 de la noche del 31 de enero. Alguien vio algo el 11 de enero cuando el sospechoso estuvo en el área por primera vez. 9:48. La puerta del garaje se abre. 9:50. La puerta del garaje se cierra. Esos son los 2 minutos que persiguen este caso. Y la persona que los vio desde afuera esa noche puede ser la diferencia entre el silencio del día 60 y la respuesta que Olmo y su familia necesitan.